Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de A Viva Voz, señores. Aquí estamos una vez más, como todos los domingos, pasada la medianoche, a través de Crónica TV, gracias a la gente de CNTV, del programa de La Moral, y de todos ustedes que de a poquito, cada domingo, se van sumando un montón a este encuentro de opiniones denominado A Viva Voz. Hoy, como todos los domingos, 5 referentes religiosos, 2 personas del pensamiento, si se quiere, una tribuna, ustedes del otro lado, todos para debatir sobre el poder. Qué lindo tema del día de hoy. Porque a pesar de que ante los ojos de Dios somos todos iguales, siempre nos las arreglamos para organizarnos para que alguien se sienta superior o inferior a otro. ¿Nos gusta que nos den órdenes o tenemos que ordenarnos? ¿Qué pasa? Que siempre necesitamos tener a alguien en una situación de poder. Cuando uno tiene poder, como dice la vieja máxima, se corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Distintas cosas que iremos hablando a lo largo de la noche, y obviamente también nuestros referentes religiosos nos explicarán por qué muchas veces también las instituciones que buscan la espiritualidad terminan teniendo algunos vicios políticos, si se quiere, en la organización de poder. De todo vamos a estar debatiendo en el día de hoy. Ustedes, como siempre, a través del Twitter van a estar participando también. Ya sabés, @avivavozcrónica es la manera que tenés, también numeral @avivavoz, y mucha gente que todas las noches allí de los domingos está opinando, tuiteando. Hoy, como decíamos, con el poder. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Chicos, le digo yo. Ya estoy en confianza casi, ¿no? Recuerdan cuando al principio era mucho más ceremonioso, pero voy a pedir un aplauso enorme para nuestros 7 invitados del día de hoy. Lo vamos a presentar rápidamente para después meternos, sí, en el tema. Referente islámico, como varias veces aquí en nuestro programa, Isam Sibai, le decimos al-Salam. Salam aleikum. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Alberto Puglisi, referente del budismo, también con nosotros en esta noche. Amito Fo, Alberto. Amito Fo, luz infinita. Muchas gracias. Daniel Viera es sacerdote, también está acompañándonos en el día de hoy. Pax Tecum, la paz contigo, decíamos. Con tu espíritu. Gracias, Daniel. De este lado, Damián Caro, ¿cómo anda, Damián? ¿Todo en orden? Todo bien, todo Shalom Alajem, digo Alejem bien. Shalom. Ahí está. Y Osvaldo Carníbal, también pastor evangélico. Te digo, Dios te bendiga, Osvaldo. Así es. Dios te bendiga. Ahí lo dije un poco mejor. Ana María, una vez más con nosotros. Recordemos que Ana María es neuropediatra, psicoanalista, y hoy con el tema del poder, ¿por dónde entraremos? ¿No? Bueno, la psicología en el poder es importante. ¿Cómo funcionará nuestra mente para organizarnos? ¿No? Tiene que ver con eso. Gracias por venir, Ana. Y hoy, por primera vez en el programa, un historiador. ¿Qué lo parió? Con nosotros. Mira, muy risueño, está contento. Está hace un rato, se llama Jorge Núñez. ¿Qué es ser historiador? ¿Dónde estudiaste, Jorge? ¿Y de qué laburás específicamente? Diría alguien. Me dedico mucho a la investigación. Estudié en la Universidad de Buenos Aires Historia, y después me fui a hacer el doctorado afuera y me dedico a historia del derecho específicamente, a los temas carcelarios, ¿no? Prisiones, reforma de los presos en España y Argentina, fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Bien. Y ahora soy investigador del CONICET, digamos. Bien, investigador del CONICET. Bueno, Sí. vas a darnos obviamente tu visión científica del tema sobre el poder. Digo, siempre en la historia de la humanidad ha habido maneras de organizarse, pero vamos a meternos ya mismo en el tema. Nuestra producción, como es habitual, con distintas referencias, algunas que tienen que ver con películas, otras con algunas situaciones específicas, nos mete en tema. Vamos a estar discutiendo sobre el poder en A Viva Voz. Mirá. El poder siempre estuvo ligado a la obediencia, a quien manda, a la fuerza, el dominio, al dinero y a quien manifiesta un ilimitado carisma. El poder no solo lo ejercen los seres racionales. Entre los animales es común encontrar al macho alfa que domina al resto del grupo. Existen muchas formas de ejercer poder. El poder político pasó de la divinización de quienes lo ejercían, fueran estos faraones, reyes o emperadores, a formas de control que se dieron las sociedades para no ser aplastadas por oligarquías, clases sociales privilegiadas por partidos políticos autoritarios. Como nuestra democracia, donde el poder está dividido en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Para Nietzsche, el poder no era ni bueno ni malo, solo era malo si se ejercía débilmente, y aconsejaba matar cuanto antes a ese poder débil. Maquiavelo, el autor del Príncipe, pensaba parecido y hasta justificaba la crueldad para quien ejerciera el poder. El poder, en cualquier caso, necesita del opresor y el dominado. Esa ecuación se presenta siempre, y así como a veces el oprimido termina por rebelarse, existen oprimidos que se sienten felizmente dominados, como ocurre con el síndrome de Estocolmo.
realidad que viven muchos pueblos a lo largo de su historia. Pero el poder excede lo político y lo social, y muchas personas oprimidas se toman venganza oprimiendo a su vez a quienes están debajo de ellos. A esta particular forma de ejercer poder la llamamos vulgarmente la ley del gallinero. El poder, señores, bueno, más de una vez se ha dicho que, como en varios temas que hemos tocado aquí también, el poder no tiene la culpa si se utiliza bien o mal, ¿no? Podría ser una herramienta. Desde la Biblia está el tema del poder. Yo recién decía, ante los ojos de Dios somos todos iguales, pero los primeros hermanos se terminaron peleando en la Biblia. Claro, bueno, desde la Biblia inicialmente Dios le da el poder a Adán, al hombre y a la mujer, sería de someter la tierra. Sometan la tierra, es decir, tienen una capacidad para organizar, ordenar, es decir, que la potestad es algo inherente a nosotros, es, diríamos, estructural. Sí. Si no podemos, no vivimos, no crecemos. Bien. Alberto, en el budismo ¿existen organizaciones, existen alusiones, digo, que tienen que ver con el poder en los textos sagrados? Bueno, mira, la historia de Buda, o sea, el príncipe Siddhartha, él renunció a todo el tipo de poder. O sea, su padre era rey de una región de India y él no solo le cuestionó todo el sistema al padre, sino que aparte abandonó el reinado y se fue a vivir con los ermitaños al bosque y pasó 7 años a la intemperie haciendo sus prácticas, porque en realidad lo que buscaba era un poder interno. Tenía el poder externo y renunció a él buscando el poder de sí mismo. El poder interior. El poder interior, exacto, como para poder lograr otro tipo de estados en la mente. Isaim. Yo te voy a dar dos visiones, una visión islámica y una visión, si querés, cultural de los países árabes. Islámicamente no existe jerárquicamente poderes. Cuando se lleva el rezo, o se hace la oración, lo puede hacer cualquier persona. Bien. El imán, si está, bien. Si no está, lo puede hacer cualquiera. No hay jerarquización. Ahora, a nivel familiar, sí hay jerarquización. Es decir, los abuelos tienen más jerarquía sobre los padres sobre los hijos. Y hay una división bien marcada en ese sentido. Pero siempre se habla también de poder con respeto. Bien. Damián. Sí, recordaba unas máximas del Talmud, en el Tratado de Avot, que vuelven reflexivas los valores. ¿Quién es rico? Nosotros estamos acostumbrados a ponerlo por fuera. Digo, en Occidente pensamos que rico es el que más cuestiones ajenas posee. Y en el Talmud lo que dice es rico quien es feliz con lo que tiene, al margen de poder desear más. ¿Quién es un héroe? El que se domina, el que puede dominarse a sí mismo, no el que domina a otros. ¿Quién es una persona de honores? Aquel que brinda honores a los demás, ¿no? Aquel que es venerado por los otros. De modo tal que pensaba en esa línea el poder como algo de poder con uno mismo. ¿Cuánto puedo yo elegir, dominarme, ir en la misma línea entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que siento y pienso y lo que digo y lo que hago, en una búsqueda de coherencia, de paz, de armonía, conmigo? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto poder puedo ejercer sobre mí mismo? Bien. Y el tema con los demás también, ¿no? Porque digo, el poder puede transformarse en algo ambicioso. Mucha gente que tiene poder le cuesta muchísimo deshacerse de él y quiere cada vez más poder, pero el poder también podría ser interpretado como servicio, ¿no? Una persona desde el poder puede hacerle bien a los demás también, Osvaldo. Bueno, creo que diste en la tecla. Toda sociedad necesita de líderes, el poder es inherente al liderazgo y el poder nunca se sacia. ¿Viste? A veces uno dice, bueno, va a llegar hasta acá. No, el poder se puede convertir en una adicción y decía Abraham Lincoln, si querés probar a alguien, dale poder. Sí. Y creo que a veces emergen las grandes virtudes o las grandes miserias que hay dentro de la persona. Pienso que el poder es importante saber si lo tengo para servir a la gente o para servirme del poder, ¿no? ¿Y por qué necesitamos de líderes, psicológicamente hablando, Ana María? Yo tengo, bueno, un filósofo cercano que dice, el hombre sabio ni manda ni obedece. Y a mí me encanta, ¿no? Porque a mí en general no me gusta ni que me den órdenes ni darlas. Pero en general la mayoría pareciera que lo necesitamos, que nos ordenen o sentirnos superior y ordenar. ¿Por qué pasa esto con el ser humano? Bueno,
es importante distinguir, yo pensaba tomar, si querer es poder, si uno puede tener, si querer es poder, si uno se pone en el punto del deseo y si eso es poder. El querer es realmente algo que uno es un movimiento, es aquello que nos lleva a buscar lo que queremos, lo que deseamos. Sí. Pero el poder no siempre se logra con el querer. Esto es estrictamente, hay muchos que piensan que querer es poder. Claro. Ahora, vos decías el punto de... ¿Por qué necesitamos líderes? ¿Por qué psicológicamente a veces pareciera, ¿no? Cuando dice somos hijos del rigor, ¿por qué no nos podemos ordenar sin una autoridad? Porque tiene que ver con la constitución del ser humano. Sí. La constitución del ser humano es, en principio, lo que llamamos masoquista. Es decir, necesitamos de un otro que nos constituya, necesitamos de un otro que nos signifique, de un otro que nos ponga en un lugar de valor. Y bueno, eso es una búsqueda incesante. Jorge, ¿en la historia siempre fue así? ¿Siempre las sociedades necesitaron tener un líder, un jefe, un rey, un faraón, un presidente? Estaba viendo el informe y bueno, tengo 1000 ideas en la cabeza y tratando de ordenarlas. Empezá por una. Primero, bueno, la historia nace, podríamos decir, la historia nace con el poder, digamos, ¿no? Nace cuando nace el Estado y cuando aparece la escritura, ahí comienza la historia, con lo cual está muy asociada el nacimiento de la práctica de los historiadores con el nacimiento del poder, con la construcción del Estado. Yo me quedé pensando, entre varias cosas, escuchándolos a los colegas, no hay ejemplos históricos de ausencia de poder, digamos, ¿no? Claro. O, digamos, no hay ejemplos. No existe una sociedad que pueda decir en tal época, en tal lugar, se arreglaban solos, sin nadie. No ha existido, digamos, ya partiendo de sociedades estratificadas, digamos, claro. ¿No? A partir del momento que aparece la escritura, que es cuando aparece el relato histórico, no hay ejemplos, o son muy mínimos, digamos, de sociedades de ausencia de poder, en las cuales no hay jerarquías, no hay desigualdades, digamos, lamentablemente digo, ¿no? Pero los ejemplos históricos son inexistentes, sobre, de vuelta, sociedades con ausencia de poder, ¿no? Esto nos lleva a un montón de preguntas, digo, ¿no? Pero el poder no necesariamente debería ser malo, digamos, ¿no? O sea, claro. Y uno le puede dar, ahí en las imágenes, digo, vimos líderes, ¿no? Lenin, bueno, hay una mezcla, ¿no? Lenin, Stalin, Hitler, digamos, ¿no? Pero habría que preguntarse eso, digamos, ¿es necesariamente mala la ausencia de la existencia del poder? Y yo creo que no hay casos de sociedades que se han organizado sin poder, ¿no? Me parece que ya en el momento que vos te organizás como sociedad, el poder aparece, digamos, ¿no? Es mi opinión, digamos. Y las distintas organizaciones a lo largo de la historia, abro el juego para que opinen cada uno. ¿Alguna vez tuvo que ver lo religioso en la organización del poder? En general depende de los lugares, ¿no? Pero bueno, en nuestro país la iglesia siempre ha estado muy cerca de los gobiernos, digamos. Cada país como que necesita esa estructura y a veces lo religioso parece estar mezclado. Yo creo que el liderazgo es un don, ¿no? Que Dios nos regala. En este caso, lo que vos decís, bueno, la iglesia ha hecho punta en muchos momentos en donde hacía falta socialmente una organización. Pienso, por ejemplo, posteriormente a la Revolución Industrial, cuando la iglesia despliega a través de las congregaciones un montón de carismas educacionales. Bueno, ahí hay un montón de líderes, Don Bosco y otros que encabezaron una organización para responder a una necesidad social, ¿no? Y hacía falta líderes entregados que estimularan, que inspiraran, ¿no? Creo que a lo largo de la iglesia hay muchos ejemplos, especialmente de los santos, ¿no? Que hacen punta. Que van haciendo punta. ¿Alberto? Bueno, se me ocurre en este momento el caso del Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet, que a partir de que China, el ejército chino invade Tíbet, el Dalai Lama huye a la India y se forma un estado paralelo, ¿no? Con un gobierno paralelo y se sigue dirigiendo, por ejemplo, la espiritualidad hasta hace muy poco tiempo. Ahora actualmente él ha renunciado, ¿no? A la política, es simplemente un monje, pero durante muchos años, a partir del año 60 hasta hace 1 o 2 años, guiaba desde Dharamsala, que es
un pueblo del norte de la India, el gobierno del Tíbet, pero en el exilio. Bien. Los conflictos, sí. Perdón, pensaba, digo, no solo el Dalai Lama, el Papa es el primer mandatario de un Estado. Ahí se junta el poder político y religioso. Me parece que claramente en nuestro sistema orgánico. El Papa Francisco, que es quien dice esta frase tan importante en esta noche de hoy, el poder es servicio, digo, dando vuelta la ecuación, pero todos podríamos hacer, digo, hoy podemos llevar la conversación a otro lugar, pero si pensamos en las instituciones, si pensamos en nuestra historia, creo que todos los credos podríamos hacer una noche de mea culpa, en donde claramente hemos sido parte integral del poder y hemos sido, digo, y todos, todos los credos, y hemos sido no solo parte integral del poder, sino muchas veces hemos abusado de ese poder. Creo que vivimos en otros tiempos y el dar vuelta a todo eso no implica no conocer la historia, por un lado, y por otro lado, justamente no querer reivindicar. Bien, el poder es la condición de posibilidad, la facilidad, tener la oportunidad de, bien, ya que estamos en ese lugar, utilizarlo para bien. Digo, volver a tomar el poder como neutro y ahora llevarlo a positivo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de poder como instituciones, claro, ordenadas, para poder ayudar al prójimo? Bueno, pensando un poquito en lo que decía Damián, el poder sin autoridad desgasta las relaciones. El poder, por ejemplo, podemos heredarlo, se puede comprar, lo podés recibir. Ahora, la autoridad, en cambio, se basa en el respeto. Problemas sucede cuando ese poder no está acompañado por la autoridad. Es decir, yo no me gané el respeto. Si lo llevamos a lo íntimo, imagínate un chico con su papá. El papá se impone porque tiene poder. Pero, claro, pero de repente él le dice, vos me tenés que respetar. Pero él no respeta a la esposa. En un momento ese chico va a crecer, va a tener tanto poder como el padre y no va a tolerar, se va a rebelar al poder. Porque le va a decir, tuviste poder, pero no estuvo acompañado de autoridad. Esto lo podemos traspolar a una sociedad, a la política. Siempre el poder tiene que estar acompañado por la autoridad, que se basa en el respeto que te lo ganás con tu carácter, con tu manera de vivir. Claro, hay un punto importante, la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Claro. Y son dos cosas realmente diferentes. Yo creo que la vida a todos nos pone en algún momento en una situación de poder, ¿no? En mayor o menor medida. Digo, cada uno podría repasar. Yo digo siempre un ejemplo, que es lo más cotidiano. Uno alguna vez es hijo y alguna vez le toca ser padre, alguna vez es alumno, es maestro, es jefe, es empleado. Te puede ir variando esa historia y poder tener poder sobre otro. Uno es más amado que el otro. Ah, bueno, eso es una linda relación de poder también. ¿Quién ama más en una pareja? ¿En qué pareja es tan parejo el amor entre ambos? Con que uno lo desea al otro un poquito más, es aquí. Pero ya el más deseado bueno, tiene la poder, diferencia. Perdón, el problema también es, diferencia. el problema es cuando vos usas tu poder para, digamos, para dañar, con la capacidad de poder puedes dañar a muchas personas. Digo, cuando Hitler decide hacer la Segunda Guerra Mundial y manda a la guerra a 1.000 millones de soldados, digo, está utilizando un enorme poder que obtuvo de la población para hacer mucho daño. Digo, son esferas, me parece que hay que marcar un poco, digamos, una cosa es mi relación con mi pareja, con mi hijo, y otra cosa es un jefe político, un líder político que utilizando esa capacidad de poder, el daño que puede provocar en terceros, digamos, ¿no? Me parece que, si bien yo creo que hay que analizar los dos planos, es bastante diferente, digamos, ¿no? Se entiende el daño que uno puede hacer con ese uso del poder político, digamos. Imagino ustedes del otro lado, tuiteando, ya saben, @avivavoz, numeral @avivavoz, la posibilidad, el poder opinar de aquel lado, por lo menos sobre una democracia, que es una, por lo menos con el tiempo, una de las maneras de organizarse el poder, lo más parecido a un poder colectivo. Somos democráticos, hacemos que la tribuna también opine. Agradecemos, como siempre, la presencia de estudiantes y algunos que han llegado aquí hasta nuestra tribuna. ¿Quién tiene ganas de arrancar? ¿Quién empieza? ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Fabián, Sí. soy actor y docente. Muchas gracias por dejarme permitir estar en este nuevo programa. Bien. Bueno, mi pregunta sería para el líder carismático católico, que es Daniel. Sí. ¿Cómo ve la Iglesia Católica esta nueva directiva del poder para los factores justamente que tiene en el mundo? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se entiende lo que no sé si se entiende lo que estoy preguntando? ¿Se entendió la pregunta? Perdóname. ¿Cómo ve la Iglesia? Repetime. ¿Cómo ve la Iglesia Católica esta nueva directiva del Papa para los factores de poder en el mundo?
Bien, ¿cómo puede influir el Papa en distintos factores de poder? Lo que hablábamos recién, ¿no? Es recibido por todos los presidentes, influye en los distintos factores de poder del mundo, dice. Hace poquito hubo en una audiencia pública, un laico joven le preguntaba al Papa, así directamente, cómo podían ellos, como laicos, llevar el espíritu que él encarna, digamos, sí, en estos tiempos a su vida. Y Francisco fue directo, les dijo, es necesario comprometerse en la vida política. Comprométanse políticamente todos. Sí. Claro, uno pensando esto se da cuenta que el espacio político es la posibilidad de poder actuar, de poder hacer. Sí. Y él mismo invita a la participación, especialmente a la participación social y política. Creo ¿Será casualidad? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Que Francisco viene de una educación jesuita. Claramente Jesús ha desafiado el poder, digo, más allá de distintas interpretaciones que pueda haber habido, la presencia de Jesús fue clara. Hay quienes exageradamente dicen, era el Che Guevara de aquella época, pero digo, desde ese lugar, ¿será que Francisco no le tiene miedo a la palabra política? Claramente es un papa, ¿no?, revolucionario, si se quiere. Bueno, hablabas de Jesús y vos sabés que en un momento los discípulos estaban discutiendo por poder. ¿Quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús? Mirá. Ahí estaban discutiendo. ¿Y qué dice Jesús? Que el que quiere ser mayor debe de ser el servidor de todos. Es decir, Jesús no está en contra de la posibilidad que alguien en la sociedad ejerza el liderazgo. A continuación, ¿sabés qué hace, Pato? Toma una palangana, se ciñe la ropa, la vestidura, y le lava los pies a los discípulos. Sí. Esta usanza de lavar los pies lo hacían los esclavos, es decir, las personas de más baja condición hacían esto, y Jesús lo hace y les da el ejemplo, que para ser el mayor hay que servir a todos. Hay que saber, bueno, un gesto que Francisco ha tenido mucho, ¿no? Desde que empezó. ¿Isam? Pasa también en el Islam, puede ser el hombre más poderoso del mundo, sí, seguramente, pero una vez al año hay un pilar en el Islam que es el sagrado mes de Ramadán, el mes del ayuno, donde podés ser el hombre más poderoso del mundo, pero el resto de tu vida, una vez al año, vas a comer una vez al día, vas a tomar agua después de 15 o 16 o 17 horas de ayuno, como cualquier persona humilde y pobre. Es decir, del poder bajás al mismo nivel que la persona más humilde. Y eso lo hacen todos los musulmanes una vez por año. Son 30 días de ayuno, sí, en donde comés y sentís lo mismo que una persona, digamos, más humilde o más pobre sin poder. Sin poder. Una pregunta más en la tribuna. ¿Quién está? Niña, ¿cómo es su nombre? Cuénteme. Hola, ¿qué tal? Soy Josefina, sí. Estudio actuación. Bien. Bueno, el poder, qué complejo. Desde el año 0 hasta ahora que todos nos peleamos por poder. Y bueno, ya por el orden preestablecido, el poder es así, que siempre es para la minoría. Pero bueno, es muy amplio y está el poder que tenemos uno como persona sobre los otros. Sí. El poder jerárquico por el que estamos inducidos, que sí, es así. Y también tenemos el poder de elegir qué camino espiritual o regidos por quién, que eso es propia decisión nuestra. Bueno, por ejemplo, yo estaba escuchando a él del Papa. Sí. La verdad que está siendo muy trascendente. Es como que también el poder va cambiando a medida que va pasando la historia. Bien. Maestro, ¿cómo es su nombre? ¿Quiere opinar? Hola, Pato. Nicolás Gómez. Cuénteme. Sí, y yo hacía énfasis como comunicador en el poder de la palabra y el convencimiento. Constantemente estamos conquistando al otro y las repercusiones que tienen, tanto positiva como negativa, con una palabra podemos destruir o enaltecer el ego del otro. Bien. En el deporte se utilizaba mucho y después se veía reflejado en el campo de juego. Bien, me encanta como a todos le mete algo deportivo nuestro estudiante de periodismo deportivo, pero me gustó lo del poder de la palabra, Ana, porque claramente si lo llevamos a una cuestión biológica, claramente la palabra es lo que nos diferencia del mundo natural, de los animales, por ejemplo, que no tienen ese poder, ¿no? Claro, el poder por eso hablar. El poder de la palabra es muy importante porque los analistas trabajamos con la palabra. Pero la palabra no en tanto comunicación,
Es decir, la comunicación es diferente. Comunicación también tienen los animales, ya que vos hablaste, me hiciste una pregunta sobre los animales. Pero hay una diferencia, porque en la comunicación es aquello que nos permite, es decir, es aquel código que empleamos para comunicarnos con otro, decirle lo que queremos y con un código que el otro recibe, registra y que una vez que registrado responde. Los animales, hacen esto. Las abejas, por ejemplo, ellas tienen un juego, una danza donde invitan a las otras abejas a ver dónde tienen que ir a buscar el polen para la miel. Sí. Pero no se le ocurre a ninguna abeja, y aquí está el punto diferencial de lo que hace a la esencia del ser humano, a ninguna abeja se le ocurre decirle, darle un código o una comunicación en la cual no pueda llegar al polen. Este es el punto. Es decir, ¿qué nos sucede a los seres humanos, no? Bien. ¿Y qué habrá sucedido a lo largo de la historia? Si te tengo que pedir así, rápido, un ejemplo, sé que es complicado, ¿no? De alguna organización social a lo largo de la historia que haya tenido un poder bueno, por decirlo de alguna manera, que se supo organizar. Habría que definir qué es bueno primero, ¿no? Bueno, ¿Para quién? No, ¿Y para quién? Menos digamos, peligroso, con menos daños alrededor. ¿Por dónde iría, digamos? ¿Cuál es la mejor organización que encontramos los humanos? ¿Es la democracia, por ejemplo, o no? Bueno, antes del programa tuvimos un largo debate con Damián. Damián. Sobre el tema. Yo creo que es de momento lo mejor que hemos construido, digamos, con miles de falencias, pero digamos el sistema democrático es, me estamos yendo un poco de tema, ¿no? Pero creo que es, está bien. Creo que es, insisto, creo que hay que ajustarlo, mejorarlo, sobre todo, digamos, me parece que es acá se habla mucho del poder y estamos pensando que a los dirigentes políticos, digamos, la población, somos nosotros los que les damos ese poder, digamos, ¿no? O sea, entonces creo que nosotros somos los que tenemos que ajustar los mecanismos para que la democracia funcione mejor. Yo creo que es lo que mejor hemos construido de momento comparado con los regímenes, con lo que llamaba el antiguo régimen, con los regímenes monárquicos, con las teocracias. Yo creo que la democracia es mejor, digamos, ¿no? Significativamente es mejor, pero obviamente hay mucho para mejorar y mucho para adelante, digamos. Continuando el debate que teníamos antes, yo diría que tal vez la ciencia y el arte. Digo, lo que pasa es que estamos ciñendo la idea de poder a dominio y poder político, social y solamente político. Digo, pero me parece que el poder de la ciencia, el poder de las artes es un poder, es una capacidad y nos han permitido crecer como seres humanos a través de la historia muchísimo. Más allá de los gobiernos. Más allá de los gobiernos. Más allá de los gobiernos y en una forma completamente internacional. Y la otra cuestión es que, de acuerdo con Jorge, es que el poder está en la base de la pirámide. Nosotros seguimos hablando, ¿no?, y mostrando las imágenes de los grandes líderes de la historia, pero porque hubieron pueblos detrás que por lo menos no lo contradijeron. Claro, que lo dejaron llegar hasta ahí por lo menos. Entonces, decenas de millones de personas siguen a unos pocos, pero también les permiten. Porque si no nos ponemos en un rol muy pasivo, digamos, ¿no? Como que, digamos, apareció Hitler, aparecieron, digamos, ¿no? Por poner los casos extremos, digamos, ¿no? Pero digo, hay todo un apoyo hacia esos líderes políticos. Los políticos, digamos, ¿no? Tienen el país como lo tienen, pero el pueblo, nosotros seguimos durmiendo la siesta y no tenemos nada que ver. No es así. Alberto, ¿querés acotar algo? Sí. Me voy a la pausa, decime. Bueno, después. Vamos a la pausa y la seguimos porque lo político tiene que ver, porque justamente en el próximo bloque, en el próximo bloque vamos a ir por ese lugar, va a opinar la gente en la calle también y vamos a hablar de algo que nosotros lo tenemos como muy, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Como muy al lado del poder y corrupción. ¿No? El poder corrompe, será bueno, será malo, van a ser algunos de los temas que vamos a tocar en el bloque que viene y voy a aprovechar la presencia de los referentes religiosos aquí para meter un tema en el próximo bloque que es el poder de Dios, el poder del amor, el poder de la fe. Vamos a ir por ese lado también, ustedes van a seguir opinando, ya saben, el Twitter es @avivavozcrónica o #avivavoz. Estamos aquí en Crónica TV escuchándonos debatir sobre el poder y lo hacemos a viva voz. Ya volvemos. No sé bien